Bueno, el biol como definición es una fuente de fitorreguladores, ¿ya? Justamente lo que ocurre en un biol es que se dan las condiciones más extremas y raras posibles para la transformación metabólica de elementos que no se podrían transformar de otra forma. Muchas de esas transformaciones generan moléculas que tienen actividad fitorreguladora, ¿ya? Las algas, por ejemplo, que se utilizan para agregar a los bioles, otorgan aminoácidos específicos que no se pueden encontrar en otras fuentes biológicas. Y esos aminoácidos eh, promueven actividades enzimáticas que producen metabolitos secundarios distintos, ¿ya? Por eso el biol es distinto al lograr con un bocachi, muy distinto a lo que pueden lograr los conductos gastrointestinales de las lombrices y muy distinto a lo que se puede lograr a través de la respiración biológica que se hace en el compost, ¿ya? Por eso son cuatro cosas que observamos y esa es la principal diferencia entre cada una de ellas, ¿ya? Entonces el biol lo que hacemos es generar las condiciones en un microcosmos, ¿cierto? En el cual vamos a eliminar todo el oxígeno, ya vamos a dar condiciones de anaerobiosis total. ¿Ya? ¿Se recuerdan que teníamos el proceso del compost es totalmente aeróbico, ¿cierto? Tenemos el proceso de las lombrices que también son aeróbicas. Ellas se mueren si no tienen oxígeno. Vimos el bokashi que tiene una parte anaeróbica inicial, una fermentación inicial que en japonés y luego una parte anaerobia, pero el biol es totalmente anaerobio, ¿ya? Nosotros vamos a hacer una mezcla bien rara, esta cuestión lleva de todo. Ya yo tengo una amiga que una vez hizo un biol y le echó un chancho muerto adentro, un chanchito chiquitito que se le murió y se lo echó. Y ahí lo tenía. Después de ese biol lo preparó, tenía una cantidad de microorganismos espectacular. ¿Ya? Al biol le pueden poner de todo, porque como lo van a dejar fermentar anaerobióticamente por mucho tiempo, los microorganismos que van a deshacer ahí deshacen todo, ¿cierto? Pero bueno, yo se los contaba como anécdota ya, para graficarles que efectivamente se puede hacer con prácticamente cualquier residuo orgánico existente. Entonces, esto se prepara. Primero, las ventajas, ¿cierto? Ayuda a mantener la humedad del suelo, crea un microclima adecuado para las plantas. Esta cuestión en general es muy líquida. Ya, si tiene mayor carbono, yo les decía mayor materia orgánica, el suelo, todo sustrato, a medida que más materia orgánica tiene, mayor capacidad de retención de agua va a tener. Entonces, en ese sentido, también aporta a la retención de humedad del suelo. El biol se puede emplear como fertilizante líquido. Ustedes pueden preparar bioles que les pueden echar directamente los minerales que pretenden o no incluir. O sea, pueden hacer bioles a medida. En general, un biol es como un potenciador del fertilizante. Ya ustedes quieren aplicar algún tipo de fertilizante, si lo aplican disuelto en un biol, se aseguran de que va a ir disuelto. ¿Ya? Eh, los fertilizantes de alguna forma se acoplan a la biomasa microbiana y ese es el mejor sistema de mineralización que existe. En realidad lo que comen las plantas son los desechos de la biomasa microbiana o cómo esos nutrientes los pudo captar en su biomasa los microbios y no como estaba en el suelo. ¿Ya?
Por eso es importante entender la mineralización. Muchas veces en el suelo hay nutrientes, pero esos nutrientes no están disponibles. No están disponibles porque no hay microbios que los biodisponibilicen, y es de esa forma. Ellos los toman de estas fuentes más recalcitrantes que no pueden tomar las plantas, los microbios sí pueden, lo incorporan a su biomasa, y ellos cuando mueren queda en forma soluble, biológicamente soluble, que sí pueden absorber las plantas. Ese es el proceso de la mineralización. Y en este caso, si ustedes utilizan la mineralización biológica para hacerlo con tal o cual elemento, lo que están haciendo es potenciar la fertilización de ese elemento, en vez de aplicarlo directamente. Si lo aplican en biol, va a ser mucho más efectivo. Es capaz de promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas. Como les decía, aquí también hay generación de organismos PGPR, que se llaman, o Plant Growth Promoting Rhizobia, que son organismos del suelo, organismos de la rizósfera, que liberan liberan o producen los promotores, ¿cierto?, de hormonas o moléculas implicadas en el metabolismo de las plantas. Entonces, de esa forma puede modificar su actividad fisiológica, ¿cierto? De alguna forma estimulando tal o cual proceso fisiológico en la planta, y de esa forma estimula su desarrollo. También aumenta y fortalece la base radicular. La rizósfera se ve muy bien estimulada por esto mismo. Los microbios tienden a cambiar las condiciones del suelo hacia una homeostasis biológica a niveles de pH, niveles de oxidorreducción, que son promovidos o cambiados a medida que vamos modificando la población de microorganismos que hay en ese suelo. Y de esta forma promover incluso desarrollo radicular. También, si están bien las raíces y están absorbiendo bien y tenemos buena actividad de promotores del crecimiento, vamos a tener una buena base foliar, ¿cierto? Va a mejorar también la floración, el llenado de frutos, el llenado de semillas, si de alguna forma la planta está bien estimulada. Hay bajos costos en materiales, como les digo, en general es un tarro con una manguera, no necesitan más que eso, y una botella a lo más, y no contamina el ambiente. A ver, un biol de estiércol o un biol de estiércol más alfalfa va a tener distinto porcentaje de materia orgánica, de macro y microelementos, o de vitaminas, ¿cierto?, y promotores del crecimiento, hormonas de distinto tipo. Hay un estudio que hizo respecto a estos dos y arrojaban todas esas diferencias. Pueden ver cómo si aplican solo estiércol respecto a si aplican estiércol y plantas altas en nitrógeno, como la alfalfa, van a incrementar mucho los niveles. Por lo tanto, siempre es mejor realizar este tipo de cosas con mezcla, ¿cierto? En vez de utilizar solo guano, utilicen guano con plantas. Si van a usar plantas solas, también de seguro va a ser mejor la mezcla guano con plantas. Se cumple muy bien en estas mezclas biológicas, ¿cierto? Mientras más diverso el compost, mientras más diverso el alimento de nuestras lombrices, mejor. Aquí lo mismo con la composición del biol. Como les decía, promueve actividad fisiológica, estimula el desarrollo, es como un potenciador, un elixir también, al igual que los lixiviados o el humo de lombriz.
actúa sobre el follaje, sobre la floración, sobre el cuajado, sobre el ensanchamiento. En general se aplican mezclas de estiércol, agua, distintos tipos de estiércoles, una mezcla en realidad de caca y residuos orgánicos que gusten, y lo van a cerrar con agua y lo van a cerrar para que deje de absorber oxígeno, le van a poner una trampa de aire. Primero toman el estiércol, se le aplica al tanque, ¿cierto? Después se pone plantas leguminosas, plantas ricas en nitrógeno, luego se le aplica agua y se tapa. Esto es lo que se llama una trampa de aire, porque permite que salga los gases que se están generando al interior de este tarro, pero evita que ingrese oxígeno. Esto también se utiliza para hacer vino. Si alguien conoce formas más tradicionales o formas más eh, artesanales de hacer vino, de esta forma se hace también para que libere el dióxido de carbono y no entre oxígeno, ¿cierto? Aquí lo que se va a liberar es metano y no entra oxígeno. Ahora, ustedes van a preparar un biol para utilizar todas sus propiedades como mejorador de suelo, pero esto también sirve para fabricar gas metano. Y hay gente que utiliza este gas metano para hacer biodigestores. Esto es un biodigestor también. Ese gas metano ustedes después lo pueden quemar. En la India hay unos sistemas súper interesantes, muy extendidos, que utilizan la caca de las gallinas para formar metano que después utilizan las casas. La profesora Estrella hizo unas tesis bien interesantes en este tema del metano, y me acuerdo que ella logró producir metano con distintas mezclas con una estudiante aquí mismo en Los Niches, en la universidad. Y creo que conversando con ella, parece que el tema ahora tiene que ver con cómo acumular el metano y cómo presurizarlo y cómo guardarlo o transportarlo. El problema de la generación del metano no es un problema, por lo que me acuerdo de aquella conversación. Y claro, esto se los cuento porque es como algo extra. Estamos hablando de manejo de residuos, sin embargo, además de generar un potenciador de suelo, pueden tranquilamente generar energía limpia a través de esta forma ecológica, ¿cierto? Pueden tener gas metano y utilizarlo. De hecho, ya están llegando biodigestores que van a vender para producir metano para después generar movimiento y cargar baterías, ¿ya? Para suplementar paneles solares en periodos de invierno. Así que nada, se va a empezar a utilizar, ya se está utilizando la caca humana para satisfacer los requerimientos de energía solar que no se pueden satisfacer en invierno. Está bien interesante ese proyecto, lo está trayendo una empresa acá en Chile que se llama Solar y LED. Les doy el dato ya. Ya que estamos en esto de la propaganda y las recomendaciones. Bueno, eh, una trampa de aire es eso, es una botella que permite que vuelva a subir eh, oxígeno por la manguera que está sacando el metano, ¿ya? Eso es una trampa de aire. Luego ustedes filtran esto, lo disuelven, ¿cierto? Y lo aplican al follaje o directamente al suelo, ¿cierto? En esas dosis que están ahí bien recomendadas, pueden revisarlas, pueden cambiar las dosis, como les digo. Cuando hablamos de este tipo de elementos orgánicos, no existen las recetas perfectas, ¿cierto? Todo depende de los ingredientes que ustedes tengan, las necesidades que ustedes tengan, ¿cierto? Las capacidades prácticas que tengan, ¿cierto? De aplicación o de uso. Entonces,
Lo importante siempre es entender el fondo, ¿cierto? Un ingeniero tiene que entender el fondo de las cosas para poder ingeniar nuevas formas de hacer lo mismo de otra forma, ¿cierto? De eso se trata. Eh, entonces, entendiendo el fondo, ustedes pueden modificar la forma, ¿ya? De eso se trata. Y esta aplicación puede ser de distintas formas, ¿cierto? A la semilla para mejorar su germinación, directamente a los almácigos, directamente a nuestras producciones de bulbos, raíces para estacar, porque va a promover el enraizamiento. Primero mezclan todo, ¿cierto? Después le agregan agua, le echan las hierbas, ¿cierto? La mezcla con plantas que hay que echarle, y luego cerrarlo herméticamente y poner una trampa de agua, que es una salida del gas metano, que después no va a permitir la entrada de aire, ¿cierto? De esa forma se aseguran un proceso totalmente anaerobio. Y esto puede durar entre 45 a 90 días. Ya, ahí tenían de nuevo otras sugerencias de aplicación, formas de preparación, todo va a depender según lo que ustedes tengan en el campo. Como les contaba, puede tener uno u otro ingrediente, le pueden aplicar lo que quieran. Recuerden que aquí lo que importa es meter microbios y meter materia orgánica. Y en este caso, generar condiciones totales de anaerobiosis para que ocurran transformaciones eh, moleculares, ¿cierto? O procesos metabólicos que generan metabolitos secundarios distintos de otras formas de metabolismo que estuvimos viendo, ¿ya? O de transformación de la materia orgánica. Todo tiene que ver con formas biológicas de transformación de la materia orgánica. Como les decía, procesos que ya ocurren naturalmente en el suelo, pero que nosotros podemos tomar y modificar para hacerlos mucho más eficientes y mejorar nuestro manejo de residuos, ¿cierto? Transformar lo que serían residuos y transformarlos en un sustrato, ¿ya? De una, hacer de una basura un nuevo producto, ¿ya? De eso se trata, la economía circular. Y nada, todo se puede vender, ¿cierto? Así como se venden los lixiviados en botellas muy caras. Yo he llegado a comprar 5.000 pesos el litro de lixiviado de humus de lombriz. Es una locura, pero así vale. Ya, piensen que de repente en esos grow shops a ustedes les van a vender 100 ml carísimo, 2.000, 3.000 pesos. Ya estamos hablando de una locura. Así también con los violes. Ya, mientras más poderoso el microorganismo sea, más caro lo pueden cobrar, ¿cierto? Y hay un montón de productos de este tipo. Y les vuelvo a repetir para finalizar esta clase, de la misma forma en que terminé la clase anterior, de todas las decisiones agrícolas que podamos tomar en el manejo, van a haber decisiones que van a disminuir la abundancia de biodiversidad, por ende disminuir nuestras posibilidades de servicios ecosistémicos o procesos ecológicos, o van a poder propender a incrementar esa abundancia de biodiversidad y por ende su potencial generación de servicios ecosistémicos o procesos ecológicos. Y a medida que nos acercamos al incremento desde la decisión, es su contribución relativa. O sea, lo que menos aporta al incremento es el encalado del pH, sin embargo incrementa. Pero lo que más les va a incrementar la abundancia y diversidad de organismos va a ser el uso de enmiendas orgánicas. Entonces, consideren siempre, más allá de que sean mejoradores de suelo, de tal forma, mejoradores físicos, mejoradores químicos, incrementen o no los fertilizantes o los elementos fertilizantes en el suelo. Aquí lo que más importa es el aporte en microorganismos, el aporte en actividad microbiológica. Recuerden que son los microbios los que hacen todo. Entonces, véanlo como una enmienda orgánica esto.
Ya el compost, el vermicompost, el biol, el bokashi son enmiendas biológicas. Sirven para mejorar el suelo desde el punto de vista del incremento en su biodiversidad, en su actividad microbiológica, ya, en su posibilidad de transformación de la materia orgánica en metabolitos secundarios más diversos que pueden permitir desarrollo biológico potencialmente mayor. ¿Ya? Lo peor que pueden hacer, como les había dicho también la vez anterior, es aplicar pesticidas al suelo. Por favor, no lo hagan. Eh, no traten de no aplastarlo tanto, el suelo no hay que quemarlo, por favor, los residuos orgánicos hagan lo que quieran con los residuos, menos quemarlos. Y eso sería la clase. Yo voy a cortar la grabación, entonces